Beyond the Deal, Desafiando Perspectivas, un podcast de Corral Rosales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Beyond the Deal. Soy Roberto Iriburi. Hoy vamos a conversar sobre una pregunta que normalmente asociamos a economistas o políticos, pero que en realidad tiene mucho que ver con el derecho. Y es que, ¿quién pone efectivamente las reglas de la economía? Cuando pensamos en una constitución, usualmente pensamos en derechos, principios e instituciones del Estado. Sin embargo, en nuestro país, en el caso ecuatoriano, la Constitución le presta una enorme atención a la economía. No es un espacio neutro o puramente técnico, sino que, al contrario, tenemos derechos como la libertad de empresa o la propiedad privada que ya tienen un efecto sobre la economía y además tenemos toda una regulación, más de 100 artículos desarrollando el régimen económico, tenemos un conjunto de principios que afectan directamente a la manera en que emprendemos, invertimos, tributamos y hacemos negocios. Para comenzar sobre este tema, nos acompaña Daniela Salazar Marín, ex jueza de la Corte Constitucional del Ecuador, académica y una de las voces más influyentes en el debate constitucional contemporáneo. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a Corral Sabes por la invitación. Y no sé si soy una de las voces más influyentes en el derecho constitucional contemporáneo, pero encantada de aportar sobre este tema desde mi perspectiva ahora académica. Perfecto. Para empezar, antes de meternos de lleno a, digamos, el contenido de la Constitución como tal, quería empezar con una pregunta más general. Desde tu perspectiva, desde el deber ser, ¿cómo crees tú que debe ser la relación entre la Constitución y la economía? ¿Cuánto debe decir una Constitución sobre economía? ¿Debe decir mucho, poco? ¿Debe ser neutral? ¿O debe necesariamente reflejar una determinada visión de cómo debe funcionar la sociedad? Gracias nuevamente. Creo que es una pregunta fundamental y que muchas veces los economistas piensan que la Constitución no tiene nada que ver con su trabajo, que es algo jurídico, que leen los tratados, que no toca la economía. La verdad es que toda Constitución toma decisiones económicas. Entonces, creo que la pregunta la planteas bien, porque la pregunta no es si la Constitución debe o no incidir en cuestiones económicas, sino cuánto y cómo. Toda Constitución, insisto, toma decisiones económicas, por ejemplo, cuando garantiza derechos como los que tú mencionabas, libertad de contratación, libertad de empresa, los derechos de los trabajadores. Cada vez que decide eso, pues ya está incidiendo en temas económicos. Artículo 1 se define como un estado social, ya está tomando una decisión que va a impactar económicamente. Y así, cuando garantiza educación, seguridad social, son cuestiones también que tienen un impacto económico muy fuerte. Entonces, siempre la Constitución lo hace. Y me preguntabas, pues, ¿cuál sería ese ideal de Constitución? Y ahí entra esta pregunta que hacías sobre la Constitución neutral o problemática. Yo creo que la Constitución de Ecuador no es ni neutral ni problemática. Una neutral es una que no toca ese tema. Una programática es una que te da principios y te dice, espera llegar allá. Yo no le voy a decir cómo, le voy a decir, este es el ideal. Deberíamos lograr, por ejemplo, reducir la desigualdad, sostenibilidad ambiental. Te pone el ideal y luego pues cada uno va viendo cómo llega hasta allá. Eso yo creo que sería lo óptimo. No es lo que hace nuestra Constitución. Nuestra Constitución es sumamente detallada en muchas venas económicas, al punto que a veces parecería que tienen como un programa de gobierno ya petrificado en la Constitución, que le da muy poco margen de acción al legislador, que por supuesto incide en la democracia, porque lo democrático sería no tener que buscar reformar la Constitución cada vez que llega otro tipo de gobierno o de presidente, sino que haya cuestiones que se dejen a la legislación, que no pueda seguir regulando, cambiando sin necesidad de cambiar la Constitución. No es el caso de nuestra Constitución. Nuestra Constitución tiene muchísimas normas que topan cuestiones económicas desde un punto de vista del momento político en el que se adaptó la Constitución, y pues esa es la Constitución que le toca defender a la Corte Constitucional también. Y en ese sentido, ¿tú crees que eso puede limitar en alguna medida, digamos, la capacidad de acción que cada vez que viene, digamos, un gobierno que no necesariamente comparta en la misma medida el programa económico que seguía quienes, digamos, promovieron la Constitución? ¿Crees que eso puede, digamos, restringir un poquito la capacidad de acción de otros gobiernos y tal vez por eso puede afectar que la Constitución pueda estar vigente en un largo tiempo porque distintas visiones sobre la economía van a chocarse contra una Constitución que adopta un programa tan particular? Sí, totalmente. O sea, el ideal sería una constitución que tiene como estos objetivos, y,
permite que distintos tipos de gobierno, unos más liberales, unos más conservadores, tanto en temas económicos como en temas de derecho, puedan gobernar con esa constitución y puedan hacer distintos cambios democráticamente y uno pueda elegir distintos gobiernos también según las condiciones, pero eso no pasa porque la constitución tiene ya tantos mandatos sobre, por ejemplo, la producción de lo caro, sobre, digamos, no local, yo qué sé, o tiene como mandatos de redistribución de la riqueza y cosas como con tanto nivel de detalle que ya te impone un plan de gobierno y por eso cada nuevo presidente que llega ha querido reformar la constitución, porque cree que también debe petrificar su propio plan de gobierno y creo que ese es un problema. Efectivamente, pasemos entonces a conversar un poquito sobre en qué medida la Constitución funciona, una Constitución sobre todo como la nuestra, que dice tanto sobre la economía como el marco que va a regular las decisiones económicas. Muchas veces se suele entender que las controversias constitucionales ocurren únicamente entre el ciudadano y el Estado. Digamos, de la visión tradicional de Estado viola derechos y el ciudadano demanda esa violación. Pero creo que a la realidad ecuatoriana en los últimos años y la práctica de la Corte nos muestra que las discusiones constitucionales cada vez más tienen una incidencia muy directa sobre discusiones sobre inversión extranjera en el Ecuador, sobre regulación, sobre competencia, contratación pública o sobre tributación. Y en esa medida quería preguntarte por qué los temas económicos han terminado por ocupar un espacio tan importante dentro de la Corte Constitucional y de la discusión constitucional más amplia. Creo que esto responde a lo que en derecho constitucional se conoce como la constitucionalización del derecho, es decir, la constitución es la carta magna, son las reglas del juego y son las reglas del juego para todos, también para los actores económicos. También hay algunas cosas particulares, por ejemplo, el hecho de que en Ecuador no solo el Estado, sino también actores privados estén en capacidad de vulnerar derechos y puedan ser demandados por haber vulnerado derechos constitucionales, hace que los actores privados tengan ya más interés en más casos también en la Corte Constitucional, porque en otros países todavía está esta visión tradicional de el Estado tiene el monopolio de una sola fuerza, el Estado tiene el poder y solo el Estado vulnera derechos, pero en nuestra Constitución no sé, cada vez que se reconocen derechos, libertad de empresa, derechos de los trabajadores, etcétera. Bueno, en ciertas circunstancias, que creo que no voy a andar en esos minucias procesales, pero en ciertas circunstancias, un actor privado, una empresa, por ejemplo, podría vulnerar derechos. Entonces ahí también entran a jugar este juego de las garantías jurisdiccionales, pero más allá de este tema de que los privados pueden vulnerar derechos, porque tienen también un poder económico, obviamente, que no solo lo tiene el Estado. Hay otras cuestiones, como todas las facultades que tiene la Corte. Entonces, la Corte, por ejemplo, tiene facultad de declarar la inconstitucionalidad de normas. Muchas veces son los propios actores económicos los que presentan demandas de inconstitucionalidad ante la Corte, solicitando el aporte que expulse el organismo jurídico de determinada norma tributaria. Y más allá de eso, por ejemplo, mencionaste el tema de la inversión. Si la Corte tiene que controlar los tratados internacionales que suscribe el presidente de la República y tiene que controlar su constitucionalidad, la forma que la Corte ha leído, por ejemplo, el artículo 422 sobre los tratados de inversión, eso tiene un impacto económico inmenso justamente en las inversiones. Y solo doy un ejemplo más. La Corte tiene, entre otras de sus más de 30 facultades, la de determinar la constitucionalidad de las preguntas que serán la consulta popular. Algunas de esas preguntas de consulta popular tienen un impacto económico, lo vimos aquí con el tema de Yasumí. Y ahí hay que entender cuál es el rol de la Corte, ¿no? En el Yasuni, por ejemplo, la Corte, o igual en el Tratado Internacional, a la Corte no le corresponde determinar si es que el sí o el no va a tener un impacto económico que es negativo, es conveniente o no es conveniente, o si es que el tratado de inversión por los enviados a es conveniente o no es conveniente. Ese no es el rol de la Corte. La Corte ve compatibilidad con la Constitución. Se puede o no hacer esta pregunta a la ciudadanía. Es la ciudadana que tendrá que saber si es que eso le conviene o no al Estado, cuánto va a dejar de ganar, cuánto gana, digamos, por nuestro lado de asumir. Eso le corresponde al ciudadano. Porque la gente muchas veces confunde el rol de la Corte, incluso no lo ven los amigos, que presentan los propios actores económicos como argumentos sobre conveniencia de un tratado internacional, o conveniencia de una consulta popular, o conveniencia de una ley, cuando ese no es el rol de la Corte. Pero claro, la economía no es un espacio jurídicamente neutro, hay reglas del juego y a la Corte le toca proteger esas reglas del juego que están en la Constitución. Pues, dada tu respuesta, quería preguntar tú fuiste jueza, tú sabes lo que significa de tomar este tipo de decisiones.
¿Crees que en este tipo de análisis la Corte debería hacer lo que a veces le piden en muchos actores y es como tomar en cuenta las consecuencias económicas? Y si es que, o sea, si crees que no es lo más adecuado, ¿en qué medida tiene que hacerlo? Si crees que de hecho ocurre. O sea, si crees que, aunque no se diga, aunque nunca se mencione en las sentencias, si es que en la mente de los jueces inevitablemente va a estar este tipo de consideraciones económicas cuando viene un caso, digamos, donde sabes que el impacto económico es considerable y, digamos, eres juez, pero no por eso dejas de conocer la realidad y tú sabes lo que está ocurriendo en el día a día. ¿Tú crees que eso influye en la forma en que se toman las decisiones y crees que tendría que tener algún grado de influencia los jueces y las juezas tienen que tratar de excluir por completo ese tipo de consideración? Yo creo que no se pueden excluir por completo, pero la Corte tiene que mantenerse dentro de su rol y dentro de sus facultades. Trato de desarrollar esto. Los criterios con los que la Corte toma su decisión no pueden ser criterios económicos, de conveniencia económica o de cuál es mi tendencia económica por poner. Yo creo que eso no puede ser de acuerdo. Pero claro, la Corte tiene que ser cauta, tiene que ser prudente, tiene que saber que por ejemplo, la Corte se da de baja una norma tributaria. Eso va a tener un impacto, va a tener un impacto en la capacidad que tiene el Estado, que muchas veces pues ya financia, de hechos, financia obras con esos impuestos que ya ha planificado que le van a entrar, como cierto, tantos millones de dólares y entonces los va a distribuir de esta manera. Creo que es importante que la Corte, por ejemplo, ahí tome en cuenta esos criterios y de hecho lo ha hecho cuando la Corte dice, esta norma es inconstitucional y sé que es fuerte decirle al contribuyente que es inconstitucional, pero debe seguir pagando el impuesto, pero recién esta inconstitucionalidad hay modula los efectos y dice va a entrar en vigencia el próximo año fiscal o incluso más allá. La Corte dice efectos diferidos porque tiene en cuenta el impacto económico de esa decisión. Ahora, no es el rol de la Corte guardarle, digamos, la política fiscal al Estado y cuidar el dinero del Estado, sino que tiene que ser consciente de eso, pero eso no puede ser la razón por la que toma la decisión. Entonces, la Corte no puede dejar de declarar inconstitucional un impuesto si es que es inconstitucional, pero sí puede modular los efectos. Y ojo que en otros casos lo que ha hecho la Corte incluso es abrir una línea ya de retroclarar los efectos de su sentencia. La regla general es que las sentencias de constitucionalidad, por ejemplo, de una norma tributaria, entran en vigencia el día que la Corte emite su sentencia. Excepcionalmente, la Corte venía definiendo los efectos. Y en los dos casos, la tienen solo retroclarar, que es muy fuerte el mensaje, porque la Corte le está diciendo, lo les dijo a algunos GATS, bastante mañosos, les dijo, ustedes devuelvan lo recaudado. Y sé que ese mensaje es fuerte también, pero en algunos casos también está en juego y lo cual te debe tomar en cuenta los derechos de los contribuyentes, que son igual de valiosos. Entonces, todo esto para decirte que la Corte tiene que tomar en cuenta los únicos o impactos económicos y por eso puede como modular de alguna manera los efectos de sus decisiones, pero ese no puede ser el criterio con el que toma la decisión, o sea, para declarar un inconstitucional un impuesto, porque la Corte no tiene los argumentos, no es un actor económico, no tiene el argumento técnico, entonces creo que sería complicado si la Corte se toma esos resultados. Y para seguir ahondando en este tema, las sentencias tributarias en particular, centrémonos un momento ahí. Tú mencionabas que la Corte en ocasiones se ha tenido que enfrentar a distintos tributos, ya sea impuestos, tasas o otros, que violan la Constitución de distintas formas y además tiene que hacer frente al hecho de que la Constitución contiene un conjunto de principios tributarios que guían la forma en la que el Estado puede, digamos, puede o no establecer impuestos a los ciudadanos y cuándo es legítimo que lo haga. Y también nos habías mencionado el hecho de que muchas veces cuando la Corte toma estas decisiones y efectivamente declara inconstitucionales impuestos, luego se tienen que enfrentar a qué va a pasar, ¿cierto? Es muy común el adagio de que la gato que traga no vomita y a veces se ha dirigido, digamos, esa crítica a la Corte. Muchas veces ciertas personas, digamos, estupidas o el derecho constitucional suelen tener esa crítica de cuando la Corte sí dice que los impuestos violan la Constitución, usualmente luego eso no cambia mucho porque dice que pelan lo recaudado y ya está. Tú lo mencionas que hay una serie de decisiones en las que la Corte ha dicho no. Yo no puedo, digamos, si ya veo que ciertos GATS, gobiernos autónomos descentralizados, repiten ciertas conductas sistemáticamente. Yo no puedo simplemente decir, bueno, no devuelvas nada por el pacto fiscal, porque lo que estoy dejando haciendo es un incentivo enorme para que los GATS y en general quienes pueden poner impuestos digan, bueno, yo no pongo al impuesto, al tributo que sea,
La Corte podrá 2, 3 años después decir que actué mal, pero para ese punto yo ya recaudé ello, ya hice lo que quería. Entonces, cuéntanos un poco más primero cómo ocurre el proceso, digamos, de determinación de los defectos de una decisión una vez que ya se declaró la inconstitucionalidad de un impuesto, de un tributo, para ser más amplio. Y después, ¿cómo fue este proceso en el que la Corte, digamos, fue cambiando la forma en la que pensaba y de una perspectiva en la que, digamos, la regla general era seguir la regla general solo hacia el futuro? Hacia ya tener que decir, hay ciertas situaciones de las que, aún considerando el impacto fiscal, voy a tener que afectar, que, digamos, ordenar que se devuelva lo recaudado, porque pesa más, digamos, la violación de los principios de los derechos constitucionales. Sí, como tú ves, la norma es, las sentencias tienen efecto desde el día que se publican para adelante, hacia futuro. Excepcionalmente se puede diferir o se puede retrotraer, pero la Corte tiene que pensarse muy bien estas excepciones. Estaba la Corte, de hecho, infiriendo las sentencias, los impactos de las sentencias tributarias. Pero claro, algunos gobiernos autónomos creo que se dieron cuenta de esto, porque hay un tiempo que la Corte le toma, como a toda Corte, tomar una decisión, porque hay una plazo procesal, etcétera, no entre esas razones, pero digamos que en promedio 2 o 3 años se demora ante la Corte. Entonces había algunos gobiernos autónomos que ya sabían ir pues, ¿no? Ponían de tributo, sabían que no tenían la facultad, cobraban, alguien le mandaba de constitucionalidad, de la Corte 2 años después decía, esa norma es inconstitucional desde ahora en adelante o desde el próximo año en adelante y dejaba sin efecto su norma y llega otra vez igualito y otra vez igualito. Entonces simplemente ya sabía que iban a recaudar y que después la Corte iba a declarar inconstitucional y que no pedía efectos. Entonces, la Corte se dio cuenta que se estaba haciendo esto, o sea, que se había reproducido básicamente la norma que la Corte ya decidió que es inconstitucional. Mandó mensaje más fuerte de decir, ¿sabe qué? Devuelva todo lo recaudado. Porque esto no se hace mucho, porque la norma tiene un principio muy fuerte que la Corte debe seguir, que dice las normas se presumen constitucionales. O sea, yo presumo que todas las normas, inclusive las tributarias, nacieron válidas y si es que llego a declararlas inconstitucionales, tengo que desvirtuar esa presunción de constitucionalidad y fueron válidas el día que yo dije que no, pero excepcionalmente se ha hecho, se abrió esta puerta pensando en, obviamente, en el mensaje a los GATS, pero también en proteger los derechos de los ciudadanos, del contribuyente, que también es un tema que la Corte tiene que ver. Obviamente, nuestra Constitución se mete mucho en temas tributarios. ¿Por qué? Porque hay un poder muy fuerte del Estado. O sea, el Estado básicamente está interfiriendo en tu propiedad. Y si es que lo hace, lo tiene que hacer cumpliendo todos los principios que están en la Constitución. Tiene que ser con reserva de ley. Es- digamos, hay una serie de principios que están en la propia Constitución, en el artículo 300, y que tienen que respetarse. Y si no se les deja, el Estado puede quitarle dinero, que es básicamente lo que está haciendo con los. Y creo que el punto que topas es clave porque la Constitución, en esencia, lo que hace es fijar los límites dentro de los cuales el Estado va a poder actuar y va a poder coartar, digamos, las libertades, en este caso que estamos hablando, las libertades económicas. Entonces, quería pasar a justamente ese aspecto, a conversar un poco sobre cuáles son esos criterios que permiten, digamos, cuál es el estándar constitucional, llamémoslo así, bajo el cual uno puede saber cuándo una intervención del Estado en alguna actividad económica es legítima y cuándo ésta excede lo que la Constitución permite, ¿no es cierto? Sabiendo que si tenemos una Constitución con un enorme catálogo de derechos, bajo algunos estudios dicen el más grande de las constituciones del mundo, es lógico que estos derechos van a colisionar todo el tiempo y además todos esos conjuntos de derechos con todo el conjunto de principios y valores que reconoce además la Constitución. Entonces creo que sabemos que en la práctica va a ser inevitable que los objetivos del Estado, que muchas veces podrán ser legítimos, choquen con los derechos de los ciudadanos y es entonces en donde, digamos, se activan los límites constitucionales que fijan cómo tiene que hacerse ese análisis. Entonces quería preguntarte, ¿cómo sabemos, cómo distinguimos una intervención legítima en una actividad económica de una intervención que viola la Constitución? Primero es que nuestra Constitución, como ya les decía, norma demasiado. Entonces, lo que tiene que hacer la Corte es ser guardiana de la Constitución y de sus normas que están en la Constitución. No. Ahora, la Corte no es un actor económico, no voy a decir esto es conveniente o no es conveniente, esta no es la mejor política fiscal, este impuesto no debe existir, eso no puede hacer la Corte. Pero sí tiene que la Corte asegurarse que se respeten los derechos que están en la Constitución o en el caso de las normas tributarias, los principios del artículo 300 y demás. Y generalmente, como lo hace la Corte, siempre es caso a caso. Caso a caso, no se puede decir, este es el criterio, sino caso a caso, hay que ver en cada caso particular
qué es lo que ocurrió. Y ahí hay un test que utiliza la Corte, pero que no es de la Corte, es un test que utilizan la mayoría de cortes constitucionales y cortes, digamos, de protección de derechos en el mundo. Es un test que no es perfecto, que es perfectible, pero que es la mejor, digamos, forma que se ha aprendido hasta ahora, digamos, de paso. Y es un test que algunos le llaman un top de parquito. Tiene 3 preguntas, aunque verás, bastante más complejo que es. Las preguntas que la Corte se hacen son las siguientes. Primero, esa norma, por ejemplo, esa sanción puede ser, porque puede ser una sanción económica o que ser una norma que le pone un tributo que de alguna forma incide en mi libertad. Esa decisión del Estado, ¿tiene un objetivo legítimo o no tiene un objetivo legítimo? Es la primera pregunta que se hace, porque una cosa es que tú me digas, bueno, te pongo este impuesto por redistribución de la riqueza, pero otra es porque, no sé, quiero favorecer a determinadas empresas. Entonces, no, ese no sería un objetivo legítimo, ¿cierto? Porque, entonces, ¿tiene o no tiene un objetivo legítimo? Después, tiene que asegurarse que por esos tripartitos es que es necesaria, proporcional e idónea para alcanzar ese objetivo. Entonces, por ejemplo, la idoneidad, ¿qué significa eso? Si el objetivo pensemos de la norma, sería salud pública. Tiene que haber una relación entre esa norma y la salud pública, ¿no? Si yo estoy regulando determinada actividad empresarial y usted no puede hacer eso por salud pública, demuéstreme que hay un tema de salud pública aquí, demuéstreme que usted eliminando, prohibiendo esta actividad, sancionando a esta conducta, me permite alcanzar el fin. Esa es la idoneidad, ¿no? Pero te permite, te conduce al fin, hay una relación. Después, la necesidad, es decir, tienes la alternativa, porque si el Estado tiene una alternativa de dejarnos vivir al máximo nuestros derechos, nuestras libertades, pues no interfiera, no interfiera. Si es que alguien medida menos lesiva a los derechos, váyase por la menos lesiva, no me inciden mis derechos. Y después ya la proporcionalidad en sentido estricto, que significa medir los beneficios y también los costos. Entonces, si yo voy a darme de bajo una medida, entonces tengo que ver qué es lo que pierdo, qué es lo que gano, o sea, cuáles son los costos en materia de derecho, cuáles son digamos, el impacto en los derechos versus lo que yo gano. Por ejemplo, si yo voy a decir, no sé, se prohíbe determinada actividad porque tiene una incidencia en los derechos de la naturaleza. Bueno, a ver, vamos a ver qué tan fuerte era el impacto, o sea, realmente porque el impacto para una persona que dirían, no puedes desarrollar esta actividad, es muy fuerte. Entonces, tiene que haber un beneficio muy grande y muy evidente. Si esa relación es como solo una especulación, entonces no pasa el test. Y este test hay que hacerlo caso a caso, viendo los derechos que están involucrados, los bienes que se alcanzan, los costos, los beneficios. Y creería que también juega un rol muy fuerte, digamos, la defensa del Estado, ¿no? O sea, si el Estado quiere interferir en los derechos, tiene que articular una defensa sólida de qué es lo que cree que está obteniendo y cómo efectivamente eso se cumple, cómo efectivamente hay una relación de medio fin y el hecho de que descartó otras actividades también le impone, digamos, un cierto proceso racional al Estado antes de que pueda tomar decisiones para interferir en una actividad. La Corte del 2021 aplicó justamente el test de proporcionalidad para concluir que el requisito que existía en el AMBATOR, que establecía que para poder calificar como taxista, una persona tenía que estar domiciliada en esa ciudad. La Corte aplicó el test de proporcionalidad y concluyó que esa medida violaba el derecho de desarrollar actividades económicas porque era discriminatoria. En esencia, porque calificaba la condición personal del accionante, perdón, del aspirante, sin ninguna relación esencial con el desarrollo de la actividad. Entonces, quería preguntarte, dado todo lo que nos explicaste sobre los fines legítimos y todo, ¿nos puedes guiar un poco sobre qué es lo que realmente ocurrió en este caso y cuál era la discusión detrás? Es decir, ¿qué le lleva a la Corte a concluir que esta medida efectivamente no cumple el test? Y, digamos, ¿qué habría ocurrido si las circunstancias eran distintas? ¿Qué habría pasado? O sea, ¿qué habría requerido la Corte para que en un caso como este, ese requisito de no puedes ser taxista a menos que estés domiciliado en esta ciudad, pueda ser legítimo? Creo que la Corte ahí lo que valoró es justamente la racionalidad de la medida. ¿Por qué? Se está regulando una actividad económica, ¿no es cierto? Tiene una actividad económica totalmente legítima como ser taxista. Entonces, si te vas a decir que no puedo ser taxista, tiene que haber una buena razón, ¿no? Y claro, una buena razón puede ser, por ejemplo, la calidad del servicio. Está muy bien que se regule la calidad del servicio del taxista, eso creo que nos beneficia a todos. Apliquemos del test de proporcionalidad de la forma en la que nos acabas de contar a un caso concreto. Y del año 2021, la Corte resolvió la sentencia 714-IN,
en la que analizó una norma que establecía que para que una persona pueda ser taxista, para que pueda desarrollar esa actividad económica, tenía que estar domiciliado en Ambato. Esa era una norma, digamos, de ese nivel. El cantón establecía que si no estabas en el cantón, domiciliado al cantón, no podías ser taxista. La Corte analizó esta norma y concluyó que no respetaba el principio de proporcionalidad por, en esencia, colocar una característica personal de la persona como su domicilio, que no tenía nada que ver con la actividad que se estaba regulando, que es el servicio de taxista. ¿Nos puedes guiar un poco sobre cuál es la discusión que estaba detrás de ese caso? ¿Qué le lleva a la Corte a decidir en la forma en la que decide? Y digamos que había sido distinto si el requisito no era sobre una característica personal, sí o no, algo que estaría sí relacionado con el servicio, como por ejemplo, ¿no? Condiciones mínimas de seguridad o aspectos por el estilo. Sí, creo que este es un buen caso súper pedagógico para explicarlo la empresa de proporcionalidad que yo mencionaba hace un momento, porque se está regulando una actividad económica, ¿no es cierto? Que es totalmente lícita como ser taxista, si uno cumple determinados requisitos, puedes ejercer esa actividad. Ahora, y le pusieron el requisito de tienes que estar domiciliado en Ambato. Y entonces lo primero que la Corte debe preguntarse es, bueno, ¿cuál es el objetivo de esa norma? Y de hecho, debería estar explicitado en la norma, no siempre lo está, cuando el Estado, como tú decías, no siempre argumenta bien sus decisiones, pero bueno, digamos que no voy a decir la calidad del servicio, mejorar la calidad del servicio me permite a mí regular y deme un margen de discrecionalidad si quiere para regular y yo sabré pues cómo mejorar la calidad del servicio. Que es un objetivo legítimo. Ahora, la siguiente pregunta que se hace la Corte es, ¿esta regulación específica le permite a usted alcanzar el objetivo o no le permite a usted alcanzar el objetivo? Y claro, si es que la norma diría cosas como, no sé, tiene que aprobar un test de manejo, tiene que aprobar un test donde yo vea que conoce bien la ciudad, qué sé yo, ¿no? Cuestiones que realmente tengan que ver con la calidad del servicio. Bueno, pero ahí me estás poniendo un requisito que no mejora la calidad del servicio necesariamente. O sea, puede ser una persona que esté domiciliada en Albato, esté un poquito más afuera, pero que conozca muy bien la ciudad, que sea un excelente taxista, que pase todos sus carros, tenga las mejores condiciones, etcétera, etcétera. Pues cuando ya te metes con un atributo personal, lo que pasa es que los lentes que se pone la Corte para analizar esa medida son más estrictos. Es decir, normalmente en temas económicos, uno dice, bueno, yo no soy el experto económico, ¿no es cierto? Entonces, hay un grado de diferencia más grande hacia el ejecutivo, que es el que define la política económica, fiscal y demás. Ahora, si ya se va a meter con un tema que puede incidir en los derechos y que puede incidir en la igualdad, ¿qué derechos? Libertad de residencia, o sea, yo escojo mi domicilio, ya. Ujú. Pero también la igualdad, porque digamos, podría haber incluso hay criterios discriminatorios de personas locales, personas no locales, extranjeras. Algo de subras. Es cuando ya te metes con un tema que aparte de una característica personal, los lentes que se ponen a corte son unos lentes mucho más estrictos, el escrutinio va a ser más estricto. Ya no solo le voy a pedir, deme alguna buena razón y algún nivel de razonabilidad entre la medida que usted me pone y el objetivo que busca alcanzar, sino que la Corte va a decir realmente demuéstreme que usted no tiene una alternativa menos gravosa para los derechos. Claro que hay alternativas mucho menos gravosas que no que podría haber implementado en este caso Iván. Entonces, esa es la manera en la cual la Corte analiza caso a caso, y en este caso, digo, usted se me está metiendo con una cuestión que ya está regulando a la persona, no a la actividad. Ujú. Y ahí es que la Corte dice, este requisito específico es constitucional, no superó un test de constitucionalidad. Después de todo lo que hemos conversado, me gustaría terminar ya con una reflexión sobre, de todo, hemos revisado aspectos que tienen que ver con impuestos, hemos conversado un poco sobre inversiones, hemos hablado sobre regular actividades económicas, cuándo es legítimo, cuándo no, y todo esto a la luz del marco constitucional, de las reglas, digamos, de juego que pone la Constitución. Todo esto creo que nos lleva a concluir que es muy difícil hoy día pensar en la economía en términos puramente, perdón la redundancia, pero económicos, y también es necesario, si uno quiere tener un análisis serio, incorporar a la Constitución ahí. Entonces, quería pedirte una reflexión al respecto, si tú crees que hoy es posible, siquiera, y si es que es deseable, acercarse a la economía o estudiar la economía sin tener en cuenta qué dice, digamos, nuestra Constitución, sobre todo porque es una Constitución que tiene mucho que decir al respecto y por ende va a influenciar en cada aspecto económico, va a tener algo que decir y por ende va a ser indispensable tenerlo en cuenta. La respuesta corta sería no. No creo que sea posible en este momento entender la economía sin entender la Constitución y
creo que lamentablemente eso es algo que los economistas o los empresarios aquí les ha tomado un tiempo Ujú. comprender, o sea, y ha sido costoso para ellos llegar tarde a esta comprensión de que la Constitución no es un tema para abogados, es un tema que realmente influye a todas las actividades del Estado, en nuestro país, en la sociedad, y eso incluye las actividades económicas, porque es el marco dentro del cual ocurren todas las actividades económicas o no económicas. Entonces, el Estado tiene que estar consciente de lo que dice la Constitución. Los inversionistas, los trabajadores, todos tienen que estar como dentro del marco que establece la Constitución. Es como, tengo un hijo de 15 años, le digo, sería como intentar jugar el juego sin leerte las reglas del juego. Lo primero que haces, ¿cuáles son las reglas del juego? Ahora sí, voy a jugar. Y lo único que busca, y que busca un inversionista incluso, es visibilidad. Es como, no me cambien las reglas del juego. Yo puedo lidiar con sus reglas aunque no me gusten. Puedo lidiar con eso, pero no me las cambien. Y ahí es donde yo creo que la Corte juega un rol muy importante, porque la Corte es la guardiana de esas reglas del juego que están en la Constitución. Y al mismo tiempo tiene que ser muy prudente en sus decisiones cuando estas, digamos, tienen un impacto económico y tiene que saber en qué momentos tiene que ser fuerte para proteger derechos, para proteger las reglas del juego democrático y en qué momentos tiene que más bien dar un paso al costado y ser diferente dentro de lo que la Constitución te permite a los distintos modelos políticos. No puede ser que la Corte empiece a desarrollar la Constitución tanto que ya la Corte también empieza a poner casi que un modelo económico más allá de lo que todavía ya está en la Constitución. Entonces, tiene que saber cuándo actuar con fuerza, con firmeza, y cuándo más bien, digamos, reabrir esa discusión democrática y decir, bueno, esto es un tema que no me corresponde, ¿no? Yo no soy la que o se define la política fiscal o económica, es un tema del legislador dentro de este marco legal, pues, puede decir, y ese va a Sí, la verdad es que con todo lo que nos has comentado, creo que queda clarísimo que las discusiones hoy sobre prioridad económica son discusiones constitucionales, que es imposible, digamos, escapar de la Constitución, es imposible hacer análisis puramente técnicos sin tener en cuenta los valores. Tenemos una Constitución impregnada de valores y de reglas a veces extremadamente rígidas, que sin duda puede limitar mucho el campo de acción de la política en el mejor sentido de la palabra, en el que la Constitución pueda hacer ese marco que permite los vaivenes del día a día sin, digamos, descuidar el marco grande de las reglas del juego. Y creo que eso implica que hoy es indispensable para todos los actores económicos entender y aplicar la Constitución en el día a día. No se puede tomar decisiones sobre inversión, sobre, digamos, previsión fiscal, sobre decisiones, todo tipo de decisión económica va a necesariamente tener que regresar a ver la Constitución y por ende también va a tener que regresar a ver a la jurisprudencia de la Corte porque es la que va a fijar los términos de los cuales, digamos, pensamos y entendemos la Constitución. Quería agradecerte muchísimo, Dani, por habernos dado este momento para discutir sobre la Constitución. Creo que ha sido una gran conversación. Yo he aprendido mucho y estoy seguro que todas las personas que nos escuchen será igual. Así que nada, solo me queda agradecerte muchísimo por acompañarme. No, gracias nuevamente por la invitación y encantado de seguir esta conversación aquí en este espacio tan bonito del MAS o en donde nos encontremos también en la academia. Perfecto, Dani. En Beyond the Deal creemos que las grandes decisiones jurídicas no ocurren únicamente en los tribunales. También influyen en la economía, las instituciones y la vida cotidiana de las personas. Por eso, este espacio busca acercar esas conversaciones y mostrar el impacto real que tiene el derecho en la sociedad. Si te gustó este episodio, compártelo, síguenos en nuestras redes y únete a la conversación con el hashtag BeyondTheDC. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Beyond the Deal. Hasta la próxima.